sanidad con las palabras del Señor. Dice la Biblia en el versículo 8: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia dar. Creo que los discípulos tenían el don de la sanidad para sanar los quebrantados, pero eso mismo el Señor nos ha dado a ti y a mí para también hacerlo. Mateo capítulo 10 versículo 1 dice: entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora escuchen bien, cuando venga alguien a usted, no espere a que híjoles, el pastor anda en otro país. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? El pastor va a venir dentro de una semana. ¿Qué tal si a la otra semana la persona se muere y tú tenías que hablarle de Jesucristo ya? No espere usted al pastor. Dios te lo trajo a ti para que tú le hablaras de Jesús. Pueden decir amén. Para que tú pusieras manos en él y también sanara. Tú tienes la misma autoridad. El Señor Jesucristo te ha dado a ti autoridad sobre los espíritus inmundos para que los eches fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, la sanidad se manifiesta en muchas maneras. Hay gente que tiene el don de sanidad, pero hay gente que lo mira como una vocación y va a ser un doctor. Otros son consejeros matrimoniales o consejeros que dan consejos a las personas porque quieren ayudar y sanar heridas profundas de las personas. Como hijos de Dios, Dios nos ha llamado a ti y a mí a llevar sanidad a las demás personas, a la demás gente. Una palabra, amén, que tú le des a esa persona, amén, será para que pueda ser sanada. De todas maneras, de muchas maneras podremos ser sanados. Y quiero decirte una cosa: debemos de poner la sanidad en su perspectiva, porque toda persona que fue sanada eventualmente después murió. Lázaro aún fue resucitado de entre los muertos, pero eventualmente murió. Pueden decir amén. Pablo el apóstol fue sanado de ceguera, fue levantado cuando lo daban por muerto, fue salvado de naufragar en alta mar, fue sanado cuando lo picó una víbora, pero un día en Roma fue decapitado y murió. Lo que Dios quiere sanar primeramente es tu alma, es tu espíritu, y por consecuencia tu cuerpo también será sanado. Porque el pecado es lo que trajo las enfermedades, y Jesús nos quiere sanar de todo pecado para que tú y yo podamos estar al final en el cielo con Él. La sanidad total de nuestras almas nos apunta hacia el cielo, hacia nuestra nueva morada, donde la sanidad total será por fin nuestra salvación. Dale un aplauso a Jesús, porque esa es la sanidad que Él quiere primeramente. Ahora, tú debes expresarle a Él tus necesidades. Y cada semana abrimos este altar. Y escúchame, hay personas que vienen, toman la comunión y rápidamente se van. Te voy a decir una cosa: espera que el Señor termine contigo en el altar. Te voy a decir una cosa: cuando sacrificaban el sacrificio y lo mostraban a Dios como sacrificio en el altar, el sacrificio era quemado y tenía que terminarse de quemar hasta que se consumiera todo el sacrificio, hasta que se consumiera ese becerro, esa oveja, y lo prendían en fuego, y hasta que se consumiera y ya quedaban las cenizas, hasta entonces se había terminado el sacrificio en el altar. Cuando vengas al altar, espera que Dios termine contigo, espera que se queme todo lo que traes, espera que seas sanado, a que Dios se involucre en tu vida y termine en tu vida con lo que tiene que hacer ese día. Vienes, tomas comunión, haces un pequeño allí oración microwave y luego te levantas a tu asiento. No, espera, deja que el Señor te abrace, deja que el Señor te toque, deja que el Señor te sane, deja que el Señor te cambie, te transforme, te revolucione. Pueden decir amén. Hasta el final, y deja que el Señor, y si tenemos que irnos y tú estás en el altar, ay, quédate en el altar. Tenemos un ministerio que le hemos llamado Ministerio de Misericordia, en que ellos se quedarán contigo a orar todavía. Don't rush yourselves, o no te apures porque ya terminó y viene la canción y córrele. No. Deja que el Señor termine contigo. Pueden decir amén. Número 3, debemos de enfrentarnos a la persecución.
Y todo el capítulo 17 al 31, capítulo 10, 17 al 31 nos habla de guardado de los hombres, porque os entregarán a los concilios, en sus sinagogas os azotarán. Todas estas escrituras que la tienes allí en tu Biblia, en el capítulo 10, versículo 17 al 31, todas estas escrituras te están hablando de que debes de endurecer la persecución. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Escúchenme bien. Si tú y yo no lo damos al Señor, si tú y yo no damos al Señor toda nuestra vida y todas nuestras pertenencias y todo lo de nosotros, entonces eso se queda contigo. Escúchenme bien. Y muchas de las veces dice que si tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios y depositamos en la mano de Dios, donde orín no corrompe, allí estará seguro en el Señor. Si tú y yo lo damos al Señor, el Señor nos lo regresa y está seguro en el Señor. Cuando tú y yo lo retenemos, no hay nada de seguro. Así pongas la alarma más moderna que haya, así pongas lo que haya, hermano, te quiero decir que no estás seguro, porque en el Señor Jesucristo sí estamos seguros. Pueden decir amén. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora que estuve en Colombia, en ese hotel, es el hotel del gobierno, y estaba rodeado de soldados, me sentía bien seguro porque estaba rodeado de soldados. Hubo varias protestas, algunos que iban caminando, iban protestando, a los estudiantes y gentes estaban protestando, pero allí abajo había muchos soldados, y cuando salías te decían si te sentías seguro y si te sentías bien. Pero aún países así, en países del tercer mundo o en países centroamericanos, amén, la Biblia nos dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y hoy en día, hermanos, hoy en día le llamamos a muchas cosas persecución. Hoy en día la gasolina para muchos es persecución. La pérdida de tu casa, las deudas, la reposición de tu auto, una llanta ponchada, que tu auto no prende porque se descargó la batería, y dices: ay, qué tribulación. A uno su computadora agarró un virus y ya estás todo atribulado. Otros tienen unas llantas de más en el estómago y dices: ¿cómo puedo pasar esta tribulación? Pues no, antes no hayas pasado los tacos y las arepas y todo eso. A otros las arrugas les atribulan, ya miran el espejo, ya miran patas de gallo por donde quiera. Y las cremas, por más caras que sean, a veces no nos ayudan. Yo me cuento entre ustedes. ¿Ok? Cuando la tribulación de los discípulos era ser apedreados, ser crucificados, ser azotados, les quebraban los huesos, los servían en aceite mientras estaban vivos, los daban como comida a los leones en el Coliseo, los metían a los calabozos oscuros por muchos años, y cuando los sacaban salían llenos de lepra. Los prendían como antorchas para ellos al usar el Coliseo romano. Pero ellos decían lo que dicen Romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro, espada? Dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de nuestro Señor Jesucristo, que es para siempre. Ellos aún en sus tribulaciones se animaban a otros a continuar en el servicio de Dios. Segunda de Corintios 6, 4 al 10 dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por buena fama y por mala fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero conocidos, como moribundos pero he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, dicen ellos.
Ellos eran afligidos. La pregunta hoy en día es: ¿soportarás las aflicciones? ¿Soportarás hasta el fin?